trabajando, llegar a casa después de una paliza desde las 6:30 de la mañana. Meditaba poquito tiempo en casa porque me sentaba y hacía así. Pero a veces, muchas veces, alimenta más el sueño que una comida. Y hay muchas veces que el dormirte meditando en la palabra del Señor te lleva a tener revelaciones que Dios te da por medio de esas cosas. No digo que sea lo habitual. Lo habitual es encerrarte en tu cámara secreta, llorar, y Dios, que te ve en el secreto, te trae recompensa, que es la revelación de su palabra. Pero Dios pone una inquietud en mi corazón y quiero transmitirle un mensaje que lleva como título: he sido elegido para este tiempo. Amén. Yo no sé cuántos tienen perspectiva de su vida personal. Muchas veces pensamos que cómo va a ser nuestra vida, o nos imaginamos un tipo de vida como nos la hace mostrar Hollywood o las películas o las telenovelas, de tener un marido guapo, una esposa hermosa, una casa lujosa, un buen coche, tener bastante dinero, y pareciera ser que esa es la vida que queremos llevar todos. Pero ¿saben? Hay gente que piensa que su descanso está en sus riquezas, o quizás en su hermosura o en su juventud, pero más tarde o más temprano las riquezas pasan, la juventud nos hace perderse y envejecemos. Incluso hoy lo que llamamos hermoso o bello se convierte en feo y amargado. Pero ¿saben? Hay un propósito en nuestra vida, y yo quiero traerles lo que Dios me ha dicho que les diga. Hemos sido elegidos para este tiempo. Amén. ¿Saben? Miren, es de vital importancia tener como base primordial que hoy es la oportunidad para empezar de nuevo. Amén. Yo no sé cuántas cosas has dejado en el camino, en el transcurso de tu vida, que has abandonado y no has podido terminarlas, pero hoy vengo a hablarte que hay una esperanza, Amén. que hay una solución. Hoy es tiempo de volver a empezar de nuevo. Amén. No importa cuántas veces fracasaste, no importa cuántas veces lo intentaste, porque ¿sabes cuál es el mayor fracaso? El no volver a intentarlo. Porque se lo ilustro de esta manera. Allí estaban los 12 en la barca, no era una barca pequeña, había 12 personas adultas, en medio de una tormenta, y todos ellos, casi todos, la mayoría eran pescadores, sabían manejarse en tiempo de tempestad, en tiempo de tormenta, porque les había pillado alguna tormenta, digo yo, en alguna ocasión. Pero llegó el momento en que el concepto de pescador habitual le había cambiado, porque Jesús le dijo: venid y dejaréis de ser pescadores de pescado para ser pescadores de hombre. Cambió su condición no solo natural, sino también espiritual. Por eso quiero decirles algo: los fracasados no fue Pedro que se hundió, el fracasado fue el discípulo que se quedaron, los 11 que se quedaron montados en la barca por no intentarlo. Porque ¿saben cuántas veces andó Pedro sobre las aguas? Una no, dos veces andó sobre las aguas. Se hundió y Jesús lo rescató y volvió andando. Pero Pedro no andó sobre las aguas, Pedro andó sobre una palabra. ¡Aleluya! Ven, ¡Qué bien! ven. Hoy Dios te dice: ven, vuelve a intentarlo. Amén. Quiero contar contigo. No importan tus errores. Hoy es tu tiempo porque has sido elegido para este tiempo. Dios quiere que formemos parte de la generación que va a trastornar el mundo. Amén. Porque si fueron 12 capaces de hacerlo, ¿cuánto no más nosotros con los medios que tenemos a nuestro alcance? Amén. Ellos solamente tenían pergaminos, nosotros tenemos la Biblia al completo. Ellos no tenían la virtud de tener un iPad o un móvil o manejar cualquier tipo de tecnología. Nosotros tenemos tecnología a nuestro alcance para cambiar toda nuestra generación. Amén. Por eso Dios nos ha creado con un depósito que solamente lo puede llenar Él. Por eso, si hay partes todavía en tu vida espiritual que no están llenas, deja que Dios las llene. Amén. Porque no te olvides, para que funcione todo en la vida, es necesario tener a Dios. Para que una vida funcione completamente al 100%, no es un buen trabajo que es bueno, no es una buena posición social que es bueno, no es bueno, es bueno, claro que sí, pero lo mejor es tener a Dios en nuestro corazón. El libro de Eclesiastés, quiero empezar a predicar. El libro de Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Y no lo dijo cualquier predicador, lo dijo uno de los hombres más sabios, o si no el más sabio de toda la tierra, el rey Salomón. Pero ¿saben algo? Hay una traducción que a mí me encanta, la traducción interconfesional dice: desilusión,
todo es desilusión. Nada en la vida produce gozo. Y a mí me desconcentra bastante y me confunde alguien que dice ser el rey de Israel, alguien que es heredero a un trono y empieza hablando diciendo vanidad de vanidades. David, antes de morir, coge a Salomón su hijo y le dice: te dejo estos materiales, te dejo tanto oro, te dejo tanta piedra, te dejo tanto esto. Le dijo todo lo que le dejaba para edificar una casa a Jehová. Le dijo: tienes un ejército con tantos hombres, tienes un séquito con tantas personas, tienes esto, tienes aquello. Me sorprende cómo David le da instrucciones a Salomón su hijo, antes de acceder al trono, cómo tiene que empezar a edificar una casa a Jehová. Pero desde que Salomón accede al trono, hay algo que me encanta. Y en el primer momento que Salomón pisa el trono, dice la Biblia, que no cesaron los sacrificios a Jehová. Aleluya. En una noche, en una sola noche se sacrificaron 1000 toros. 1000 toros, no eran cualquier cosa, no era una oveja, no era una cabra, no era una paloma, no era una ofrenda de sal, no, eran 1000 toros. Un pastor me dijo en la ocasión cuánto sería el porcentaje en costo ahora, en dinero, en euros. No me acuerdo, pero era una cantidad bárbara de millones de euros. 1000 toros. Y Salomón comenzó a sacrificar, y cuando termina de sacrificar esa misma noche, Dios le habla y le dice: ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? A Dios le agrada el sacrificio que nace desde el corazón. A Dios le agrada la ofrenda que le honra a Él. No vamos a honrar a Dios para que se nos valore a nosotros ni a nuestra ofrenda, sino que tenemos que sacrificar y ofrendar a Dios en sacrificio para que suba como olor grato delante de su presencia. Y es de vital importancia entender que cuando Salomón se presenta después del sacrificio, Dios le habla y le dice: pídeme lo que quieras. Y Salomón le responde y le dice: sabiduría para gobernar a tu pueblo. Sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y ahora, desde ese mismo instante, la nación de Israel da un giro de 180 grados. Hasta tal punto que la Biblia nos enseña que David era un guerrero, era un luchador, pero Salomón nos enseña que es un pacificador. La Biblia nos enseña que mientras todos los pueblos querían hacerse con el dominio de Israel mediante la lucha, la guerra, la pelea, cuando Salomón está en el trono, todo el mundo quiere aliarse con la nación de Israel, porque la nación de Israel es una nación próspera, una nación bendecida, una nación donde Dios ha puesto sus ojos y los está bendiciendo y prosperando. Pero ¿saben? Esto nos enseña que todos somos iguales, que no todos somos iguales, pero sí todos tenemos un propósito. David era un guerrero, Salomón era un pacificador. Gentes diferentes, padre e hijo, pero caracteres y voluntades diferentes, pensamientos diferentes. Esto nos enseña que no todos somos iguales, pero atención a esto, todos tenemos propósito. Amén. Por eso hay gente que se cansó tan pronto de vivir alineados porque fracasaron. Hay gente que se cansó de vivir alineado al plan y al propósito porque fracasaron. Lo intentaron una vez y dejaron de volver a intentarlo. Pero como les he dicho al principio, no hay mayor fracasado que aquel que no lo vuelve a intentar. Amén. Hay algo glorioso que está en el atributo de Dios. Dios tiene un atributo que no se le puede quitar, y es la omnisciencia, que todo lo conoce, todo lo sabe, pasado, presente y futuro. Todo lo conoce. Él ya sabía de nuestros fracasos y a pesar de eso contaba con nosotros. Aleluya. Por eso Dios me dio una frase, que Dios no nos ha elegido por lo que somos, Dios nos ha elegido a pesar de lo que somos. Y esa es la esperanza y la convicción, confianza que lo que alcanzamos no lo alcanzamos por méritos propios, sino por la gracia divina de nuestro Señor. Y ahí es donde nace el problema. Cuando la gente se cansa de vivir alineada al plan y al propósito. Es ahí donde nace el problema, porque hemos pensado que una vez que fallamos, se acabaron las oportunidades. Y eso es todo lo contrario. Es el tiempo de volver a intentarlo. Amén. Es el tiempo de volver a intentarlo. No lo sé cuántas veces lo intentaste. No lo sé, me parece que me viene el ejemplo del niño pequeño recién nacido que con 10,
9, 10 meses, quiere comenzar a caminar y se va sujetando por el sillón, por el mueble, por la mesa, pero el padre y la madre siempre van detrás del niño para que no se caiga. Pero ¿saben algo? Eso lo hacen con el primer hijo, a lo mejor con el segundo, pero al tercero ya le dejan porque sabe que se va a caer y se va a volver a levantar. ¡Qué bien! Vengo a hablarte de parte de Dios. No sé cuántas veces te has agarrado a la mesa, a la silla, al sillón y te has caído. Dios está atento de tus caídas porque Él ya contaba con ellas, con las suyas y con las mías. Amén. Pero a pesar de nuestras caídas, Él sigue contando con nosotros. En nuestra sociedad se nos enseña que solo hay lugar para los más fuertes, para los que nunca se derrumban, para los que nunca caen. Eso es lo que la sociedad nos enseña, el modelo de hombre y de mujer fuertes, robustos, que son capaces de soportar cargas insospechadas. Pero vengo a hablarte de parte de Dios, eso es lo que dice el mundo. Pero vengo a hablar a una generación que a través de creer a Dios y saben que Dios sigue contando con ellos a pesar de haber caído, a pesar de haber tropezado, a pesar de haber fracasado 1.000.000 vez más. Dios sigue contando contigo. Aunque cayeron, sí. Aunque fracasaron, sí. Aunque nunca hasta hoy lo volvieron a intentar, también. Pero vengo a decirte de parte de Dios que has sido elegido y elegida para este tiempo. No ha sido otro ni otra, ha sido usted. He sido yo. Hemos sido elegidos para este tiempo. ¿Y cuál es este tiempo? El tiempo de manifestar la gloria de Dios como nunca antes. Miren, la gente no está esperando la manifestación de un nuevo Dios, de un nuevo mover del Espíritu, no. La gente está esperando ver la manifestación de Dios, no hay otra. Esta es la realidad. Dios se va a manifestar con aquellos que fracasaron, con aquellos que decidieron abandonar, pero Dios sigue contando con ellos. Amén. Por eso, Dios quiere levantar una generación que marque la diferencia. ¿Y en qué vamos a marcar la diferencia? Dios quiere levantar una generación que rompa con los estereotipos, con lo que es lo habitual. Nos hemos habituado a ver al predicador con el traje, la corbata y la Biblia. Una buena Biblia, y si puede ser mucho más grande, mejor, de letra gigante, la católica, que es así de grande, y llevarla debajo del brazo, llevarla con un maletín con ruedas. Ese es el estereotipo del hombre, del varón de Dios que nos han presentado. Pero vengo a hablarle, Dios está buscando una generación, sí, que venga con el pantalón roto, vale, de acuerdo, con un polo de manga corta, que no vista corbata, y que en vez de echarse gomina use cera, que a lo mejor tenga barba como un gister, pero vengo a decirle, ungido por el poder del Espíritu Santo. El estereotipo que se nos ha presentado, el típico pastor o el típico predicador que no se mueve del púlpito ni se sale del altar. Y es un orden homilético, gloria a Dios por ello. Pero saben, Dios no está buscando las formas, Dios está buscando corazones. Porque dice, ay. Mire lo que dice la Biblia. Que 480 años guardando silencio. La última palabra que se escucha es: volveré el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Y Dios guarda silencio durante 400 años. Y Dios no habla, pero Israel, los judíos, siguen con la parafernalia del sacrificio, pero Dios no se mueve. Pero atención a esto, hay un texto en la Biblia que dice: y hubo un hombre de Dios el cual se llamaba Juan. ¿Y qué hizo este Juan? ¿Qué hizo este Juan? Sí, sacaba a la gente del templo y se los llevaba al desierto. Pero si en el desierto no hay más que arena, serpientes, arraclanes y sol. Sí, pero era tan ungido el mensaje de Juan que dice la Biblia que tenía los pelos hincados, llevaba una piel de camello, un cinto de cuero a sus lomos y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. No comía comida de reyes, no vestía un Armani, ni tampoco llevaba una corbata o una camisa Emilio Tucci, no. Piel de camello, un loco que decía: yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Y Dios está buscando una generación que sea capaz de vestir con piel de camello, con un cinturón de cuero, los pelos hincados, pero con la unción del Espíritu Santo. Y si hay algo que tengo muy claro, que si tengo que ser uno de esos, hoy me pongo un pelo de camello, de marmota, que la Susana tiene de marmota. Yo me lo pongo de marmota. Necesitamos más que nunca ser la generación que marque la diferencia. Voy a ir finalizando. Hay un personaje muy particular en la Biblia
Es sacerdote, profeta y juez. Tiene 3 ministerios a su cargo, pero es que su testimonio lo avala. Estoy hablando de Samuel, porque hay muchos que están pensando, ¿y quién será ese? Sí, tenía la unción de profeta, tenía la unción de sacerdote y tenía la unción de juez. Pero me sorprende y me llama muchísimo la atención que la misma Biblia da testimonio de este hombre de Dios. Y dice que ninguna de sus palabras cayeron a tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las palabras que profetizó se cumplieron. Ay, que alaba mi alma. Yo no sé cuántos están entendiendo esto, pero muchos hablan y no se cumple. Pero el que es de Dios y está ungido, toda palabra se cumple. Dice la Biblia que ninguna de sus palabras cayeron a tierra. Era sorprendente el testimonio de este hombre que dice que era conocido desde Dan hasta Berseba. ¿Qué significa esto? Que era conocido en la ciudad como también en el desierto donde no había nadie. Se mantenía fiel cuando todo el mundo lo veía y cuando nadie lo veía. Hay muchos que son como la canción, cuando nadie me ve. ¿Puedo ser o no ser? Ay, eso fue una inspiración, Alejandro Sanz fue una inspiración eso. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, pero hay alguien que desde el cielo te está mirando. Y ese sí lo ve todo. Te ve en la gran ciudad y también te ve en el desierto cuando estás solo o sola. Pero este hombre, dice la Biblia, que era conocido de Dan hasta Berseba. Era la misma persona, íntegra, fiel, en la ciudad donde todo el mundo le veía, como también en el desierto donde nadie le veía. Y me llama la atención un dato sorprendente. Dice la Biblia que Samuel nació en Ramataim y murió en Ramataim. Nació y murió en el mismo lugar. Pero dicho esto, dice, pues no era tan famoso. Si nace en una ciudad y muere en esa misma ciudad, no, es que el significado de eso es, Ramataim significa altura. Yo no sé cuántos entienden esto, pero nació y vivió en altura y murió en altura. Dios está buscando una generación para elevarle a otro nivel. Y el nivel de santificación y consagración nos hará vivir en Ramataim, altura, y nos hará morir en altura, en Ramataim. Por eso vengo a alentar tu corazón. Santificaros hoy y mañana veremos milagros. Ahí estaba Samuel. Pero también hay otro personaje bastante peculiar y del que no predicamos nunca, David. Nunca predicamos de David. Pero David es un hombre conforme al corazón de Dios. Ha salido del campamento y con él todo su ejército, todos los hombres que le acompañan. Han salido y a la vuelta, dice la Biblia, que le han robado todo lo que tenía. Todo. Las mujeres, los niños, los ganados, las casas, todo, le han quitado todo. Les han saqueado. Y mientras los hombres del ejército quieren matar a David apedreándole, dice la Biblia, que David ha tomado la mejor actitud que nosotros deberíamos de tomar en medio de nuestros fracasos. Dice la Biblia que ha ido el sacerdote y le ha dicho, dame el efod, el manto de la oración. Y se ha metido en un rincón, mientras todos quieren matarle, él se ha metido en un rincón y ha dicho, Señor, voy a por los que nos han robado, recuperaré todo lo que he perdido, recuperaré lo que me han quitado. Y Dios le responde a David y le dice, ve, porque vas a recuperar todo. Vengo a hablarte de parte de Dios. En Dios todo es recuperable. No sé lo que perdiste en tu fracaso, no sé lo que perdiste en tu caída, pero hoy vengo a hablarte de parte de Dios. En Dios todo es recuperable. Ahí está José. José ha sido traicionado, vendido, acusado y encarcelado y llega a ser gobernador de Egipto. Pero me encanta esto. En el primer momento que Josué recibe la visión, porque a Josué no le envidian por el manto de colores. A Josué le envidian porque tiene un sueño. ¿Sabe? El envidioso no quiere lo que usted tiene. Lo que quiere el envidioso es que usted tampoco lo tenga. Porque si el envidioso quisiera lo que tú tienes, él se pondría a buscarlo para poder tenerlo. Pero ¿sabes? La labor del envidioso es que tú tampoco tengas lo que tienes. Por eso era la labor de los hermanos de José, envidiosos. Como no habían tenido un sueño y José había tenido un sueño, luchaban porque José no tuviese ese sueño. Por eso dicen, ahí viene, no dice el de la túnica de colores, dice, ahí viene el soñador. Le llaman el soñador. Escucha, yo digo una frase y tengo un mensaje que lo titulo,
No te duermas mientras sueñas. Qué bien. No te duermas mientras sueñas, escúchalo bien. Tus sueños son para vivirlos despiertos. Y despierta, porque Dios lo que ha dicho lo va a cumplir. Amén. Hay 3 muchachos que se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Son llevados cautivos a Babilonia, pero no se inclinan ante la estatua del rey que ha levantado. Y dice la Biblia que los meten al horno de fuego y calentados 7 veces más de lo normal. Habrá alguien que le diga que el número 7 es perfección, de acuerdo, pero el número 7 tiene otro significado que se llama plenitud. Y la Biblia dice que en su presencia hay Plenitud de gozo. plenitud de... Gozo. En el horno no estamos sufriendo, había gozo. Amén. Por eso Dios está tratando de levantar una generación que marque la diferencia, que a pesar de pasar por el horno de fuego, está en la plenitud de la gloria, está en la plenitud de la presencia. Y quiero terminar. Ahí está la Esther, la huérfana, criada por su tío, por Mardoqueo. Y ella va a ser la que va a librar al pueblo de Israel porque Dios la ha llamado a ser reina. Yo creía que ahí vais a decir amén. Amén. Dios la ha llamado a ser reina, es huérfana. Amén. Y podrá decir la mujer hoy podrá decir, no, es que yo no tengo lugar en la iglesia. Si te han inculcado eso en un principio, olvídate de esa teología antibíblica. Es una teología antibíblica, nadie te puede decir que tú no cuentas para el Señor. La Biblia dice que ya no hay judíos, que ya no hay griegos, que no hay hombre ni mujer, que todos somos iguales para el Señor. Por lo tanto vengo a hablarte de parte de Dios, que Dios cuenta contigo, mujer. Y no me puedo olvidar de Abraham y de Noé, hombres de fe, hombres que propusieron en su corazón creerle a Dios a pesar de vivir el desierto mayor de su vida. Abraham fracasó en una ocasión por hacer caso a su mujer y llegarse a la criada y tener un hijo que no era el hijo de la promesa. Pero hay algo glorioso que la Biblia enseña, que después de haber fracasado, Dios obró en Abraham y Abraham siguió creyéndole a Dios porque dijo, tú tendrás de heredero, descendencia. Amén. Pero me encanta Noé, déjenme 5 minutos y terminamos. Son las 9:27, es temprano. Además, luego tenemos cena. Amén. Que no se vaya nadie. Que no solamente vamos a alimentarnos espiritualmente, sino también físicamente. Noé, me encanta Noé. Dice la Biblia que Noé, paseando, Dios le habla y le dice, Noé, construye un arca. Podríamos ver que Noé fue la persona o el evangelista de mayor fracaso en la historia bíblica. No salvó ni a uno, solamente a su familia. Es que para ser pastor de multitudes es necesario ser pastor de nuestra casa. Aleluya. Ahí la dejo votando. Aleluya. Pero Noé escucha la voz de Dios y es sorprendente. Le dice, constrúyete de un arca, le da las medidas, le da el material con el que tiene que construir. Y ahora llega a casa, imagínense, déjenme hacerle una historia. Me encanta esto. Noé llega después de pasar un largo día paseando por el campo, llega la hora de comer y su mujer le ha preparado su comida favorita. Y Noé se sienta a la mesa y mientras llegan sus hijos del trabajo del campo, Noé está jugando con la comida, es la comida favorita, pero está jugando con la comida. La mujer sabe que pasa algo extraño, algo ha pasado en el campo en el transcurso del día que se ha dado cuenta que Noé no está como siempre. Es su comida favorita y está jugando con la comida. Pero ahora, en medio de toda esta situación donde los niños están sentados en la mesa, el padre Noé está sentado en la mesa, la mujer le dice, ¿qué es lo que te pasa? Que no has probado bocado. Y está dando vueltas a la comida en el plato. Y Noé se la queda mirando y le dice, mujer, Dios me habló esta mañana. Dios te habló, ¿qué te dijo, Noé? Dios me dijo que me construyera un arca. Ole las mujeres de Dios. Amén. Y vivan las mujeres de Dios. Amén. Que no dudó lo que Dios le había dicho a Abraham, porque no habían visto llover en ningún momento, en ninguna ocasión. No sabían si la lluvia salía de la tierra, caía de los árboles o alguien iría con cubo de agua. No lo sabían, porque nunca había llovido hasta ese momento. Pero dice, Abraham le dice a su mujer y a sus hijos, Dios me ha dicho que construya un arca, porque va a venir un diluvio. Y la mujer y los hijos le dijeron, adelante, padre, vamos a construir el arca. Amén.
Podrían verlo como el mayor fracaso del evangelista Noé. Pero vengo a decirle que no hay mayor victoria que la obediencia a nuestro Dios. Y ahora sí que ya termino. Os lo prometo que termino. 12 hombres del vulgo. Dice la Biblia que no eran de letras ni estudios. A lo mejor el que más sabía de matemáticas era Mateo, que estaba en el banco de los tributos, era Hacienda. Posiblemente sería el que mejor llevaría las cuentas. No las llevaba Judas, que Judas era el que sustraía. Pero imagínense Pedro, que dice la Biblia que cuando vienen a apresar a Cristo saca la espada y le corta la oreja a Malco. Juan, que dice que descienda fuego y los consuma, y tiene que decirle Jesús, no sabéis de qué espíritu sois. Horas antes le estaba diciendo que se sienten a tu derecha mis hijos, y después de esas horas, de esa petición, mandas que el fuego los consuma. Había un etarra en el grupo de los discípulos, un celote, era un etarra, era un terrorista que quería instalar el reino por la justicia, por la venganza, por la espada. Vemos hombres de caracteres diferentes, de formas diferentes, de voluntades diferentes. Unos más rudos que otros, otros más amables que otros, pero diferentes. Pero Dios con 12 hombres que escogió Jesús, revolucionó toda la tierra. Amén. Llevando un mensaje, todos habrían fracasado, todos habían de alguna manera teniendo días de frustración. Tal era la frustración de ellos que el día que Jesús muere y es crucificado, dicen, y todos volvieron a sus quehaceres. Aleluya. Se olvidaron que durante 3 años y medio Jesús estuvo haciendo milagros con ellos cara a cara, sanando paralíticos, dando la vista a los ciegos, multiplicando los alimentos, que en las casas donde no entraba la gente abrían agujeros en el techo y bajaban a los paralíticos andaban, como en el estanque donde había millones de enfermos y Jesús los sanaba. Yo no entiendo qué actitudes se habían estado con el mismo Cristo, a pesar de haber fracasado, Dios siguió contando con ellos. Amén. Por eso hoy vengo a hablarte de parte de Dios. Y ahora sí que sí. Hemos sido elegidos para este tiempo. Si pensaste que estás aquí por casualidad, vengo a decirte que hay un propósito de Dios en ti. Y si tú lo crees, vengo a hablarte de parte de Dios. Si de alguna manera te desviaste del propósito, vuelve a encontrar el camino que te lleve al propósito, porque el propósito no se ha movido de su lugar. Miren, el propósito es ese árbol. Si yo voy hacia el propósito, me encuentro con el propósito. Amén. Pero si me desvío del propósito, el propósito sigue estando en el mismo lugar. Quiero que entiendan eso. El propósito sigue estando en el mismo lugar. Si te enfriaste por causa de tu fracaso, si quizás te han entrado ganas de abandonarlo todo por causa de tu frustración, hoy vengo a traerte una palabra de aliento. Hoy vengo a darte una palabra de rescate. Hoy vengo a hablarte con un espíritu amoroso a tu persona. Dios sigue contando contigo. Amén. No merece la pena preocuparse por un pasado que no tiene futuro. Nuestras malas decisiones ni nuestro pasado determinarán nuestro futuro. Por eso, pon tu vida en las manos de Jesús. Alíñate al plan y al propósito que Dios ha diseñado. Y termino. Dios cuenta contigo para este tiempo. Amén. Yo no sé cuántos quieren que Dios cuente con ellos, Amén. pero yo quiero que Dios cuente conmigo. Amén. Por eso le digo, Señor, para lo que sea, mover una silla, barrer, fregar, predicar, evangelizar, dar comida, usar mi coche, poner mi dinero, lo que tú quieras, Señor, aquí estoy dispuesto para servirte. Amén. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que siento en mi corazón. Yo siento en mi corazón hacer